Hoy le ponemos al día sobre la situación de derechos civiles que envuelve el caso de Maha Abdelrahim, la madre que finalmente hoy fue excarcelada luego de permanecer varios días tras las rejas por desacatar una orden de un tribunal de California al negarse a entregar a su hijo a su padre. Sobre cómo una madre puede velar que no le violen sus derechos civiles en medio de una lucha de custodia y sin violar las leyes tampoco federales, hablamos con el licenciado Joel Ayala, asesor legal de la Comisión de Derechos Civiles. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, usted. Bueno, Maha logró salir. Ella evidentemente hace unas expresiones sobre el departamento de la familia y sobre su caso, pero poniendo en perspectiva y en contexto el caso de ella es arrestada ¿por qué razón? El caso de Maha es un caso complejo y tiene muchos contextos, y para hablar del caso hay que ponerlo en su justa perspectiva. Okay. Maha es arrestada en virtud de una orden de arresto o un desacato de una orden de un tribunal de California. Okay. La obligación que tiene el Estado Libre Asociado de Puerto Rico nace de la cláusula de correspondencia de entera fe y crédito, que es una cláusula constitucional de la Constitución de los Estados Unidos y que es aplicable y vincula al Estado Libre Asociado de Puerto Rico al ser un territorio. Así que Maha desacata una orden o un estado de derecho emitido por un tribunal de California y en virtud de ello un juez de California emite una orden de arresto, una erradicación de cargos criminales. No tengo el tracto del caso claro cómo ha surgido en California, pero sí en Puerto Rico lo que surge es la detención de un ciudadano en la cual el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la obligación de extraditar a base de la ley de extradiciones estatal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea que la detención de ella o en la detención de ella no hay ningún tipo de violación de derechos civiles porque responde a una petición que hizo un tribunal en un estado de la nación americana. Establecer una conclusión, ¿verdad?, de si hubo o no hubo una violación de derechos civiles, por eso comenzaba y te mencionaba que es un asunto muy complejo. Okay. Te hablo la estructura jurídica o la realidad jurídica. ¿Por qué Maha es detenida? Porque Maha se niega a entregar a su niño a su padre. ¿De dónde nace la obligación de ella entregar su niño a su padre? De una regulación de relaciones de familia o paterno-filiales o materno-filiales del estado de California. En California tengo entendido que hay un tracto jurídico con este caso desde la perspectiva civil y entiendo que hay unas determinaciones de una erradicación de cargos criminal por ella violentar unas disposiciones de una orden del estado de California y por no entregarle su hijo a su padre según se había regulado en unos acuerdos o unos pronunciamientos del Tribunal de California. Licenciado, para aclarar un poco esto, ¿es un error de parte de ella o de cualquier otro ciudadano, sacándola a ella para no llevarle más polémica al caso, el no respetar o el no someterse o el no seguir o el no instruirse en el estado de California para defender lo que ella entiende debe ser la custodia de su hijo? Cada caso tiene unas particularidades que hay que atender y respuestas fáciles o posturas institucionales fáciles sería faltar a una concatenación de eventos y sucesos que probablemente, y estoy seguro y convencido que han sucedido en este caso. Okay. Para mí, lo más importante es ver y analizar ante qué caso estamos en un momento determinado. Y el caso de Maha tiene unas particularidades. Contestarte cuál es el curso de acción a seguir adecuado, pudiésemos estar revictimizando a mujeres como Maha o a mujeres o personas en general que puedan estar en un estado de indefensión o de vulnerabilidad. Para mí en el caso de Maha es importante que se vean cuáles fueron los hechos. Okay. ¿Por qué Maha es detenida? Maha es detenida para que el gobierno de Puerto Rico pueda garantizar su comparecencia ante el Tribunal de California. Y eso es basado en la ley de extradiciones y, como te mencionaba, a base de la cláusula de entera fe y crédito que le aplica a todos los estados de la nación. Este tipo de procedimiento es un procedimiento completamente civil. Aquí hay una pregunta que es importante hacerse, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la detención de Maha? Aquí simplemente hay un incumplimiento, hay una erradicación de cargos, que eso recién me enteré a través de una llamada telefónica que antes de venir acá a los estudios para poder estar un poco más al tanto del asunto, porque hay muchas lagunas dentro del caso de Maha, porque es un caso que se ha aperturado en la jurisdicción de California. Así que Maha es detenida
para que el Estado pueda cumplir su obligación de entregar o de extraditar a esta persona para cumplir con la cláusula de correspondencia o de entera fe y crédito, que es una cláusula constitucional. Y esto es un procedimiento completamente civil. Maja ahora va a Estados Unidos. Sí. Ella puede viajar ahora entonces libremente. No es que pueda ahora viajar libremente. Estos procesos son procesos complejos, son procesos bien litigiosos y hay muchos asuntos de derecho envueltos. Maja es detenida por incumplir o por tener cargos criminales radicados en el Estado de California. Ahora que salió, el Estado de Puerto Rico tiene una obligación para cumplir con esa cláusula de correspondencia o de entera fe y crédito de garantizar la comparecencia de Maja al Estado de California. Por eso es que Maja es detenida. Maja es detenida presuntamente por no entregarle el niño a su padre y por incumplir o por existir unos cargos criminales radicados en el Estado de California que un juez emite una orden y le solicita al Estado de Puerto Rico la comparecencia de ella ante las Cortes del Estado de California. El caso de Maja es conocido porque inició la petición de ella en los medios de comunicación buscando una especie de ayuda, ¿no? Pero este tipo de arresto, este tipo de acuerdo se ve muy comúnmente entre jurisdicciones de los Estados Unidos y Puerto Rico por casos similares. O sea, estamos viendo un caso que tiene mucho conocimiento a nivel público por la figura de Maja. Claro. Pero si no fuera la figura de Maja, es típico ver este tipo de casos. Según el Estado de Derecho, en los casos en que se dan estas situaciones de hechos similares, donde hay una corte de otro estado que está requiriendo la presencia de un ciudadano de otro estado, pues aplica, y para eso está la cláusula de correspondencia o de entera fe y crédito, que el Estado tiene la obligación de administrar y garantizar la comparecencia de este ciudadano ante las cortes de ese otro estado. Es importante puntualizar que en el caso de Maja es un asunto completamente civil. Okay. Aquí la obligación del Estado de Puerto Rico es garantizar la comparecencia de esta ciudadana puertorriqueña que está en nuestra jurisdicción al Estado de California. Dentro del margen de discreción del Estado, dentro de los protocolos existentes, hay un abanico de opciones y es un asunto y hay que estar mirando cómo estamos llevando este tipo de procedimientos. Y para mí es bien importante poder puntualizar que los protocolos y los procedimientos que sigue el Estado no deben de pasar por alto y no deben de revictimizar a unas situaciones, a unas personas en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, muy interesante. Evidentemente el caso va a continuar en la opinión pública y aquí estaremos para conversar un poco más. Licenciado, gracias, mucho éxito. A ustedes.